Ok, entonces para el día de hoy vamos a estar viendo y continuando el tema introductorio, pero hoy vamos a hacer un poco más. Vamos a hacer nuestros primeros ejemplos programados en Python. Entonces, vamos a empezar con esta parte de primitivas de codificación. Aquí tocamos algunos temas que ya vimos con anterioridad. ¿Me harías un favor de cerrarme la puerta si no me molesta? Gracias. Ok, bueno, entonces, continuando un poco, vamos a hablar de tipos de datos básicos. ¿Qué son datos? ¿O qué es un tipo de dato? Bueno, básicamente en cualquier lenguaje de programación, nosotros vamos a trabajar con espacios de memoria en las cuales vamos a almacenar información. Vamos a almacenar ya sea números, letras, palabras, eh, frases, vamos a almacenar cualquier tipo de datos, números flotantes, bueno, números reales, números enteros, etcétera. ¿Ok? Cuando hablamos de la memoria de un computador, estamos hablando de un espacio, eh, pongámosle que grande, por decirlo así. Imaginémonos el piso de esta aula. ¿Ok? Imaginémonos que todo el piso de esta aula es la memoria de un computador. Entonces, cada uno de las losas, cada uno de esos cuadritos que ustedes ven, podemos decir que es un bloque de memoria, un banco de memoria, mejor dicho, un bloque. La información se va a depositar o se va a guardar temporariamente en esos bloques. Esos bloques de memoria no precisamente, o la información en esos bloques de memoria no precisamente se almacena siempre eh, junta una de otra. ¿Okay? De hecho, casi nunca pasa, sino que la información se almacena en un lado, una parte se almacena en un bloque, otra parte se almacena en otro bloque. Dime. Ah, creí que me estaba levantando la mano, perdón. En un bloque, en otro bloque, más o menos esa es buenos días, pase adelante. Esa es la distribución. ¿Okay? Entonces nunca va a estar todo junto, por decirlo así. Ahora bien, siguiendo con el tema, tipo de datos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esa información, esos bloques de memoria, vamos a necesitar o vamos a requerir espacio para almacenar nuestra información. Esa información se va o es de un tipo o va a ser de un tipo diferente. O puede ser de diferentes tipos, ¿verdad? O sea, podemos utilizar este, diferentes datos y tener, qué sé yo, texto, tener números, tener otras cosas. Pero bueno, eso se va a almacenar en los diferentes bloques de la memoria. Hablando de tipos de datos básicos, entonces, ¿qué es? Bueno, entonces los tipos de datos serán categorías de características asociadas a un grupo de valores en particular. ¿Ok? Entonces esto es como tipificar los grupos de valores o los valores van a tener información en particular. Entonces, por ejemplo, los números que no tienen decimales, pues van a ser números enteros. Los números con decimales, pues van a ser números de precisión flotante. El texto va a ser texto. Las letras o los caracteres van a ser eso, letras o caracteres, etcétera. ¿Ok? Les recuerdo que esta presentación está en la carpeta de Dropbox. Entonces, cualquier cosa para que no tengan que transcribir, ¿verdad? Entonces, para que estén más tranquilos, porque toda la información está en línea. Ahora bien, por ejemplo, como les decía, los números enteros, los números reales, los caracteres, las hileras de texto tienen un tipo de dato asociado. De esta forma, la información puede ser clasificada de acuerdo al uso que le damos a la misma. ¿Ok? Dependiendo del uso, podemos clasificar la información. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características que va a determinar un tipo de dato? Un tipo de datos. En un lenguaje de programación, cada tipo determina aspectos asociados a la información y su representación. Esta incluye el conjunto de valores que se le puede asociar. Esto quiere decir si son valores numéricos, caracteres o lógicos. Al hablar de valores lógicos, hablamos de valores que pueden ser 0 o 1. Recordemos, bueno, verdadero, falso, 0 o 1, en este caso, la analogía. Recordamos la clase anterior que habíamos visto un poco de
qué era el bit, ¿verdad? Un bit que es un 0 o 1, que es la unidad mínima, digamos, o la unidad mínima en computación. Hablábamos de que un byte son 8 bits y después de ahí, bueno, y un byte es lo mínimo que ocupamos para representar un carácter, ya sea una letra, un número, un signo de puntuación, un carácter especial. Y de ahí para arriba teníamos los múltiplos del bit, los múltiplos del byte, perdón, que son, pasen adelante, buenos días, que son unidades ya de almacenamiento. Por ejemplo, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y ahí para arriba, ¿verdad? Ok. ¿Qué más determina? O sea, el rango de valores válidos para cada tipo, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a almacenar números, hay un rango de valores que puedo almacenar en esos números, ya sean enteros o flotantes. El tamaño necesario para representar cada valor en la memoria de la computadora, medido en bytes, como les decía. Recordemos que el bit es la unidad mínima, que es un 0 o un 1, o el equivalente de encendido y apagado, ausencia o presencia de impulso electromagnético, de voltaje. ¿Ok? Y el byte ya es una unidad de almacenamiento. Entonces, como tal, los datos necesitan tamaño en el almacenamiento del computador medido en bytes. ¿Ok? Bueno, tenemos principalmente los siguientes tipos de datos. ¿Ok? En esta gráfica lo ilustramos un poco bien, un poco mejor. Tenemos los tipos de datos, en este caso, bueno, esto vamos a ver de último, ya se los explico. Tenemos los tipos de datos numéricos. ¿Ok? Dentro de los tipos de datos numéricos tenemos los números enteros. ¿Ok? Estos números enteros son números que no tienen decimales, en este caso, ¿verdad? Luego tenemos los números reales, los números con decimales, que en el tipo de datos asociado se le llama flotante o de punto flotante o precisión flotante. ¿Ok? Los tipos de datos carácter o caracteres, que básicamente son una letra, un carácter, o sea, una letra, un número, un espacio en blanco, un signo de puntuación, por ejemplo. ¿Ok? De otro lado tenemos hileras de texto. Estos básicamente son combinaciones o caracteres unidos, básicamente. Entonces tenemos tipos de datos enteros, de precisión flotante, caracteres, hileras de texto y otro tipo de dato al que llamamos booleano. Este tipo de datos booleano únicamente puede almacenar dos valores, que son verdadero y falso. Es la analogía para el 1 y el 0, o el 1 y el 0 puede ser analogía para verdadero o falso, dependiendo como lo quieran ver. El 0 es falso y el 1 es verdadero. Pero en este caso, pues los valores booleanos van a almacenar, o los tipos de datos booleanos van a almacenar, hacia adelante, buenos días, precisamente eso, verdadero o falso. ¿Ok? ¿Qué son los tipos de datos primitivos o los tipos de datos básicos? Bueno, vamos a tener dos tipos de datos en general, o sea, o dos familias, por decirlo así, más bien. Los tipos de datos básicos o primitivos y los tipos de datos compuestos. De momento nos vamos ¿cómo se llama? A centrar más en los tipos de datos primitivos. ¿Ok? ¿Por qué eso? ¿Por qué le decimos primitivos? Bueno, porque son los tipos de datos más básicos y están disponibles para su uso de manera directa. No hay que hacer nada en particular para poderlos crear. En cambio, los tipos de datos compuestos, pues son datos, son esquemas o es un modelo en el cual el dato o el tipo está compuesto de otros tipos de datos, por lo general tipos de datos primitivos, o puede estar compuesto de otros compuestos. En este caso, nos vamos a centrar únicamente en los tipos de datos primitivos de momento, ¿verdad? Entonces, los tipos de datos primitivos son los más simples y elementales. Toda la información que maneja un lenguaje puede representarse directamente o mediante combinaciones de estos. ¿Ok? Un tipo de dato, bueno, antes de leer aquí, los tipos de datos primitivos entonces serán los que ya hemos visto.
los numéricos enteros, los numéricos de precisión flotante, los que tienen decimales, los tipos de datos carácter o char, que es una letra, un número, un carácter especial, un símbolo de puntuación, etcétera, y los tipos de datos booleanos, ¿okay? Que pueden almacenar o verdadero o falso, ¿okay? Las hileras de texto, o también llamadas los strings o las cadenas, ellos no son tipos de datos primitivos. ¿Por qué? Porque se componen de un grupo de tipos de datos primitivos realmente que son los char, ¿okay? Pero tanto en Python como en otros lenguajes existe la ventaja de que el compilador como tal, el lenguaje, nos permite manejar el texto como si fuese un tipo de dato primitivo, ¿okay? Aunque no lo es, ¿verdad? Pero nos permite manejarlo como si fuese primitivo, ya que no hay que hacer ninguna, por así decirlo, ninguna matráfula, ni hay que hacer ninguna programación extra para poder acceder a un tipo de dato tipo texto, ¿okay? Pero recordemos que no es un tipo de dato primitivo, pero lo podemos tratar como tal, ¿okay? Ya que está como a disposición desde el principio, ¿okay? Ahora bien, en este último párrafo hay un ejemplo de lo que podríamos llamar un tipo de dato compuesto. Esto lo vamos a ver más cuando toquemos el tema de programación orientada a objetos, más adelante, ya cuando la programación estructurada la tengamos prácticamente dominada. En esto me permite crear, modelar cosas. Por ejemplo, una persona, un edificio, una silla, un árbol, cualquier cosa lo puedo modelar con una estructura o con un concepto más bien llamado objeto. Pero bueno, entonces imaginémonos un tipo de dato que nosotros creamos con un objeto, una instancia, una clase, así se llama más o menos, pero bueno, un algo que nosotros creamos llamado persona, ¿ok? Esta persona podría considerarse como un tipo complejo de datos compuesto de diferentes tipos de datos primitivos. ¿Qué es esto? Bueno, imaginémonos una persona. Una persona tiene un nombre, un apellido, un segundo apellido, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que, bueno, nombre va a ser un string o una cadena de texto. El apellido 1, otra cadena, y el apellido 2, otra cadena de texto. ¿Ok? Entonces ahí tenemos tres datos que componen a la persona. La persona tiene una edad. Esa edad puede ser un tipo de dato entero. Todos componen a la persona. Tiene un peso, digamos. Ese peso es un valor flotante. Tiene, qué sé yo, tiene una cédula de identidad. Esa cédula de identidad es un valor en caracteres también. Si es un estudiante, tiene un carnet universitario. También podríamos, como para meter un dato booleano ahí, podemos hacer como un check ahí o un dato que diga si está casado o no, casado o casada, verdadero o falso. Y ven, toda esa combinación o todos esos datos juntos forman ese tipo de dato que yo estoy imaginando llamado persona. ¿Que para qué lo puedo utilizar? Bueno, puedo utilizar para cualquier cosa. Imagínense un sistema grande ¿cómo se llama? De expediente electrónico, ¿verdad? Puede ser, en el cual cada persona como tal, o sea, cada individuo es un registro y cada registro tiene diferentes datos como los que ya le acabo de decir. Bueno, eso es más o menos para ilustrar la diferencia entre un tipo de dato primitivo y un tipo de dato compuesto. ¿Ok? Entonces recordemos, los primitivos enteros, o también llamados int o integer, flotantes o de precisión flotante, llamados con decimales, los booleanos que pueden almacenar verdadero o falso, y los caracteres, que es una letra o un carácter. ¿Ok? Y que tenemos por ahí medio colado los strings o las cadenas de texto, que son pues combinaciones de caracteres, pero que las podemos manejar como si fuera tipo de datos primitivos. Okay. Cuando tengan alguna duda, no duden en... Cuando tengan dudas, no duden. Más bien, cuando tienen duda, no titubeen en preguntar. ¿Ok? Me pueden interrumpir en cualquier momento, con mucho gusto
les ayuda. Bueno, entonces, bueno, esto ya se los había comentado. Los tipos de datos primitivos serán entonces los lógicos o booleanos, los enteros, los numéricos de punto flotante y los caracteres. ¿Ok? Se preguntarán, bueno, ya más o menos sabemos entonces qué son los enteros de precisión flotante, los caracteres y el texto. ¿Para qué sirven los tipos de datos lógicos o también llamados booleanos? ¿Ok? Bueno, se utilizan para representar condiciones lógicas que solo pueden tomar uno de los valores, verdadero o falso, o bien true o false, mejor dicho, para ya llevarlo a lenguaje de programación. ¿Ok? ¿Para qué se usan? Bueno, realmente pueden ser usados como indicadores. Por ejemplo, si una condición que esté evaluando se cumple o no se cumple, entonces evalúo si es verdadero o falso. Si algún tipo de, pase adelante, si algún tipo de condición, sí, también, como también les decía, para modelar algún tipo de dato compuesto, verdadero o falso, más o menos. ¿Ok? Un poco de cultura general, la palabra booleano proviene del nombre del matemático George Boole, quien formalizó el álgebra sobre estos dos valores lógicos. ¿Alguno ha escuchado hablar de álgebra booleana alguna vez? Okay. Bueno, es base fundamental en teoría de computación, conocer sobre álgebra booleana. Hay bastante material al respecto, pero bueno, no nos atañe a nosotros acá directamente. Ok. ¿Cómo se pueden representar los tipos booleanos en Python? Bueno, es muy sencillo. El verdadero se representa con la palabra true, así, con T mayúscula, R-U-E. Y el falso se representa con la palabra false. Buenos días. Así, con F mayúscula, F-A-L-S-E. ¿Ok? Verdadero y falso. Ok. ¿Cómo se representan los números enteros numéricos en Python? Bueno, están el int, que es para representar los números enteros con símbolo, y el float, que lo utilizamos para representar los números reales con signo. Aunque no nos tenemos que preocupar tanto en Python de asignar los tipos de datos. Van a ver después por qué. ¿Okay? ¿Qué son los tipos de datos estilo texto, tipo texto? Bueno, son aquellos que se utilizan para representar letras, dígitos, símbolos especiales, caracteres de escape o cualquier otra palabra o texto. ¿Ok? Para representar texto en Python, lo vamos a encerrar entre comillas, ya sean simples o dobles. Las más usadas son las comillas dobles, como vamos a ver. ¿Ok? Entonces, variables, como esta, como la palabra hola, si está encerrada entre comillas dobles, es texto, ¿verdad? Es un tipo de dato string. ¿Ok? Este otro también es un tipo de dato estilo string o tipo string, en comillas sencillas. Y este otro pues también es un tipo de dato tipo string. Comillas dobles, ven que cierro las comillas dobles y estas comillas sencillas pasarán a ser entonces parte del texto encerrado entre comillas dobles. Como quien dice, las comillas dobles son las que ganan. ¿Ok? Ok. Secuencias de escape. Aquí yo les hablé un poco de caracteres de escape. Bueno, ¿qué son esas secuencias de escape? El texto no solo tiene símbolos, números, letras o signos de puntuación, sino que también en las variables tipo texto puedo tener caracteres especiales, bueno, caracteres de escape llamados así. ¿Okay? Esos caracteres permiten que en el texto guarde cosas especiales, por así decirlo, un cambio de línea o representar un enter, representar una tabulación, un tab, es cuando el texto se corre un poquito, poder representar también qué pasa si dentro del texto quiero que esté explícitamente unas comillas dobles. ¿Por qué? Porque bueno, las comillas dobles encierran el texto, pero no son parte del texto, es como un delimitador. Pero si quiero que el texto tenga comillas dobles,
puedo utilizar un carácter de escape para ponerlo específicamente. También si yo quiero colocar un backslash, eso pues me va a generar problemas, pero con un carácter de escape los puedo utilizar. Entonces, algunos caracteres especiales, como decía por acá, el cambio de línea, requieren una representación distinta. Esta representación es la que eventualmente llamamos caracteres de escape. Los caracteres de escape van precedidos, o sea, antes de ellos, van precedidos por un backslash, que es este símbolo que vemos acá, este simbolito. Entre los caracteres de escape más utilizados, realmente, bueno, vamos a los 4 primeros, más los 2 primeros que cualquier otro. El backslash n, que es para un cambio de línea, o un enter, por decirlo así. El backslash t, que es para una tabulación. El backslash, que es para colocar un backslash dentro del texto. Un backslash, simbolito de carácter, de comillas dobles, para colocar comillas dobles. Y este otro que es backslash u y un código, que es para colocar el código correspondiente o el carácter correspondiente a ese código, pero este casi nunca se usa, que esto no se usa mucho. Okay. Se preguntarán dónde va eso. Bueno, eso va dentro del texto. Por ejemplo, yo puedo poner hola backslash n hola, entonces va a quedar un hola en una línea y otro hola en la otra línea. Ese backslash n no se ve explícitamente en pantalla, lo que se ve es el cambio de línea que representa, por ejemplo. ¿Okay? ¿Pero se escribe con las comillas o solo se escribe el backslash? Solo se escribe el backslash. Lo que sucede acá es que lo estoy delimitando, nada más. Esto va dentro del texto. Ahorita que ya entremos con los ejemplos programados, le van a dar más sentido a todo esto. Ok. Uso de variables. ¿Okay? Ahora sí, antes de entrar a hacer ejemplos, vamos a hablar un poco del uso de variables. Ya que sabemos un poco de tipos de datos, vamos a ver qué es una variable y para qué funciona. Bueno, las variables básicamente son espacios de memoria asignados para almacenar valores. ¿Okay? Recordemos que, haciendo la analogía de nuevo, digamos que la memoria del computador es este piso que está acá, debajo de nosotros. Cada una de los bloques de memoria van a ser cada uno de estas losas que están ahí. Entonces, una variable básicamente son espacios, o sea, de esos bloquecitos de memoria que yo pido o que yo utilizo para almacenar información o almacenar valores. ¿Okay? ¿Qué tipo de valores? Bueno, los que ya vimos. Texto, números, booleanos, números enteros, números flotantes. ¿Ok? Ahora bien, cuando manejamos variables, tenemos, o más bien las variables tienen ciertas características o conforman ciertas asociaciones, por decirlo así. ¿Ok? Un nombre de la variable o el identificador, que va a ser el nombre que nosotros le asignamos a nuestra variable para hacer referencia a ella durante el código fuente, el tipo de dato asociado, o sea, ya sea un string, un int, un float, un boolean, el valor, que es el valor exactamente que tiene, por ejemplo, una variable entera que se llame nota de curso, va a tener el valor que es 75 en ese momento, ¿ok? Es un valor entero. El tamaño o espacio que requiere en memoria, o sea, cuánto espacio requiere en memoria, esto va en función del tipo de dato de cuál es, y la dirección de su ubicación en la memoria. Como también les comentaba, en la memoria no todo no todo se almacena una cosa detrás de la otra, sino que todo va almacenado ahí como a lo loco, por decirlo así. Pero el computador maneja referencias de memoria, sabe que si yo hago una variable que se llame nota, entonces esa variable nota se almacena en una posición tal en memoria. ¿Okay? Entonces, todo eso lo sabe el compilador, lo sabe el computador a la hora de la utilización de la variable. Nosotros no nos interesa ni nos preocupa las últimas dos, ni el tamaño del espacio que requiere en memoria, porque eso automáticamente lo hace el compilador, ni la dirección de su ubicación en memoria. Realmente nos ocupamos del nombre, del tipo de dato y el valor. Es más, podríamos decir que en Python no nos
no nos interesa de manera, digamos, directa el tipo de dato, pero vamos a ver por qué. Pero digamos que esos tres sí nos atañen a nosotros. Bueno, con este gráfico podemos ver un poco las características de las variables. Por ejemplo, esta variable llamada nota final de curso es el nombre que le dimos a la variable, ¿ok? El identificador. El valor, le dimos un 98 en este caso, ese es el valor de nuestra variable. Este cuadrito, por decirlo así, imaginemos que es un cuadrito de estos, es donde se almacenó eso en la memoria, y la dirección que tiene, y ya sabemos que nosotros, pues ni fu ni fa, nosotros referenciamos la variable con su nombre, como lo bautizamos, y tenemos, bueno, el tamaño, 4 bytes, ¿verdad? Recordemos que un byte son 8 bits, entonces, por ejemplo, esta variable tipo entero ocupará 4 por 8, 32 bits, ¿verdad? ¿Y de qué tipo es? Tipo entero. ¿Ok? Más o menos con esto ilustramos un poco lo que es la representación o cómo se vería una variable. ¿Ok? ¿Cómo se crea una variable? Bueno, hay dos pasos fundamentales que realmente vamos a ver que en Python es uno. Esto es beneficioso, digamos, para ustedes que no son tecnólogos, en este caso informáticos, pero para uno sí es como dice, bueno, ¿y esto qué? Pero bueno, creo que para ustedes es más sencillo. La creación de una variable requiere de dos pasos: declarar la variable e inicializar la variable. La declaración básicamente es definir el tipo y el nombre de la variable, ¿ok? Y la inicialización es la asignación del valor inicial o del valor, ¿ok? En Python no es necesario declarar y luego inicializar la variable, sino que el proceso se realiza en una sola línea de código. En otros lenguajes, por ejemplo Java, C#, C++, primero uno dice, bueno, quiero una variable, qué sé yo, que se llame nota del curso. Esa variable es un entero, y luego en otra línea de código digo que a esa variable se le asigne, qué sé yo, 90 o 0 o lo que quiera inicializar. ¿Ok? En Python no me preocupo por decirle que el tipo de variable de la variable nota curso es entero, lo que sea, sino que con solo la asignación él le va a asignar un tipo de dato, él le va a dar el tipo de dato que corresponde. ¿Ok? Ahí vamos. Por ejemplo, de esta manera. Simplemente en Python se da un nombre y un valor a la variable. Por ejemplo acá, variable entera, perdón, esta variable entera, así se llama, el nombre que le di, le asigno 3. Esto quiere decir que este es el nombre o el ID de la variable que estoy creando y le estoy asignando un 3. Automáticamente Python dice, bueno, esa variable entera la voy a tratar como un entero, como un int, y va a tener el valor de 3, y él le puso ¿cómo se llama? La memoria, dónde va y cuánto espacio requiere y todo lo demás ya lo hizo automáticamente él. ¿Ok? Se pueden declarar varias variables a la vez separadas por comas. Esto es una característica que tiene Python. Es interesante. Por ejemplo, en una sola línea poder hacer varias variables. Esta línea está correcta y esta también está correcta. Por ejemplo, una variable llamada primera letra, luego otra variable llamada número y otra variable llamada booleano, todas separadas con comas. Entonces, a esta primera variable le asignamos una a esta segunda variable que se llama número le asignamos un 3 y a esta otra tercera variable que se llama booleano le asignamos un verdadero. ¿Ok? Esto está completamente válido en Python y pues creo que, bueno, lo he visto solo en Python en mi experiencia nada más. Si en otro lenguaje se podrá. Ok. ¿Qué sucede en la memoria cuando se crea una variable? Bueno, poco también en los que ya le había comentado. Cuando cuando creamos una variable, por ejemplo, esta variable peso igual a 240.6, lo que pasa es que se crea en memoria un espacio
en bits, cuya representación es el número 240.6. O sea, una combinación de ceros y unos que vale 240.6. ¿Ok? Entonces, la variable como tal está ubicada en algún lugar de la memoria de acceso aleatorio, la memoria RAM, y su contenido es, como les dije, una secuencia de bits, o sea, de ceros y unos, que corresponde al número 240.6. ¿Ok? Eso es básicamente lo que sucede cuando se crea una variable. ¿Ok? Esta parte no lo vamos a ver todavía. ¿Ok? Para entrar ya a la carnita, por decirlo así. ¿Cómo definir los nombres de las variables? ¿Ok? Cuando vamos a bautizar una variable que nosotros queremos usar. Para los nombres de las variables podemos utilizar cualquiera de los caracteres. La A la Z, los números y el guión bajo. Nada más. ¿Ok? Para la primera letra de la variable no se puede utilizar un dígito. O sea, un nombre de variable no válido puede ser 9C. Eso no es un nombre de variable. ¿Por qué? Porque Python va a interpretar ese 9C como un número complejo, como una expresión compleja. ¿Ok? Las variables como tal, para bautizarlas, tengo que utilizar la primera letra, el primer carácter siempre tiene que ser letra. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Ok? Algunas reglas o recomendaciones a la hora de nombrar variables es iniciar siempre los nombres de las variables con una letra minúscula. ¿Okay? Eso son parte de las buenas prácticas de programación que tenemos que empezar desde ya. ¿Okay? Utilizar palabras significativas. Por ejemplo, si una variable va a almacenar el saldo de una cuenta, saldo cuenta, no le voy a poner gato, la variable gato. ¿Qué es esto? O no le voy a poner simplemente A, X, Y. ¿Por qué? Porque no sé cuál es el sentido de esa variable. O sea, como ustedes tienen la libertad de nombrar las variables como quieran, es responsabilidad del programador que esas variables tengan nombres significativos, ¿verdad? Lo más significativo posible. Otra de las reglas es escribir con mayúscula la primera letra de cada palabra cuando el nombre sea compuesto de varias palabras, exceptuando la primera letra de la variable, ¿verdad? Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, esta variable llamada Producto Interno Bruto, sabemos que ahí va a haber un valor que equivale al Producto Interno Bruto, o sea, no va a haber otra cosa, no va a haber una edad, no va a haber un nombre, nada. Saldo mensual, sabemos que ahí va a haber un valor numérico tipo flotante, o sea, ahí no va a haber una fecha, no va a haber un carácter. Cantidad de estudiantes, aquí va a haber un número entero, no va a haber un número flotante, no puede haber en la clase 32.5 estudiantes, ¿verdad? Okay. ¿Y ese punto 5 qué es? Dígito inicial placa también, esto no puede ser un valor flotante, no puede ser un valor booleano. Entonces, el sentido de la variable, ¿verdad? O el objetivo de la variable tiene que ser representado correctamente con su nombre. O sea, tiene que ser bien colocado con su nombre. Ok. Bueno, hasta ahora tenemos alguna duda. Creo que es mucho, pero es como parte inicial para poder entrarle a la programación. ¿Estamos todos hasta ahorita bien? Ok. Bueno, entonces vamos a arrancar. Voy a utilizar en este caso REPL. ¿Ok? No sé si ya vieron un poco los tutoriales que tenía en el canal para utilizar REPL o descargar y configurar Anaconda. Pero bueno, si no, los tienen ahí en la lista de reproducción. Yo me voy aquí a loguear un toquecito. Vamos a ver.
Ok. Bueno, entonces, como veremos, este es como el entorno de REPL. La ventaja que tiene el REPL, yo digo ventaja porque es bastante, ¿cómo les puedo decir? Bastante light, ¿verdad? No ocupa que, que instalen nada dentro de sus computadores, sino que accediendo a la página, pues ustedes pueden programar normal, común y corriente. También pueden almacenar sus proyectos en su entorno de trabajo, o sea, los van a tener siempre en línea, pero yo siempre, ¿cómo se llama? Recomiendo que los estén respaldando por cualquier cosa, nunca sabe. Desventajas, bueno, requiere que estén conectados a internet, sí o sí, ¿verdad? Desventajas, como les había comentado, no sé si les había comentado, pero en ocasiones hay mantenimientos de la plataforma, entonces puede ser que esté caído 20 minutos o algo así, pero bueno, es muy poco. Pero lo malo es que vayan a dejar todo para el último y exactamente en ese momento la plataforma esté en mantenimiento y ustedes digan, "Ugh". Pero bueno, como les digo, casi nunca pasa, o sea, nunca ha pasado mucho. Y si está en mantenimiento es algo rápido, no le digo 20 minutos, media hora. Pero bueno, a mí me gusta bastante. Ok, voy a crear aquí un repositorio. Voy a crearlo, tienen todos los lenguajes que pueden hacer acá, pero bueno, vamos a crear aquí Python. Ok, y le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle acá primeros pasos. Okay. Creamos el repositorio, creamos el proyecto como tal. Ok, él va a crear todo el entorno en el cual tenemos varias cosillas de interés. Esta parte acá del centro es nuestro editor de texto. Ahí es donde vamos a escribir nuestro código fuente. Esta cosa que está acá a la derecha en negro es la consola. Bueno, en negro se puede configurar ahí también. Es la consola, dígame. Sí, también se puede, es exactamente igual. Ok. Eh, para la otra clase voy a usar Spider. Es que no lo tengo instalado, entonces voy a instalar. Por eso estoy usando REPL hoy. Pero sí, es prácticamente Spider tiene igual el editor y a la par tiene la consola, que es donde vamos a ver las salidas o sea, lo que estamos haciendo lo vamos a ver acá. ¿Ok? Y de este lado tenemos los archivos que componen nuestro proyecto. También tenemos algunas otras cosas, por ejemplo, control de versiones. Esto es si lo agregamos con una herramienta llamada GitHub, no es necesario. Esta parte que sí, próximamente voy a decir cómo se usa, que es el debugger, que es para correr paso a paso nuestro programa para buscar, para depurarlo, para buscar errores, para analizar si está funcionando correctamente. Package son pues básicamente para utilizar o importar o exportar paquetes o librerías. Esta parte son variables de entorno, variables secretas. Si ocupamos variables que estén corriendo en el entorno, corriendo por detrás, tampoco los vamos a estar utilizando mucho. La parte de settings, donde podemos cambiar, por ejemplo, el tipo de datos, bueno, el tamaño de la fuente, un poco el layout y otras cosas. Bases de datos que no vamos a estar utilizando y este unit test que es para hacer testeos. ¿Ok? No, yo realmente no lo he utilizado, pero bueno. Parte de aquí, digamos que la parte de archivos es lo que más necesitamos. Aquí lo podemos esconder como para que nos quede más espacio a la hora de programar. Ok, bueno. Ya veíamos, como les he comentado, ya tenemos, mejor dicho, algunos ejemplos en Python. Por ejemplo, este de uso de variables. Ok, vamos a ver este ejemplo. Operador de asignación y estos otros operadores aquí que tenemos. Pero, qué raro. Ok, bueno. Voy a ver estos ejemplos para que sean concordantes con lo que van ustedes a descargar. Ok,
Ok, yo los tengo por aquí. Ok, entonces, bueno, vamos a ver algunas otras cosas iniciales interesantes. Cuando nosotros programamos, ok, antes de todo, es importante que cuando estamos desarrollando código fuente, indiquemos, ya sea para alguien que lo vaya a leer o le vaya a dar mantenimiento, o nosotros mismos, qué estamos haciendo. ¿Okay? No solo programar ahí a lo loco. O sea, si uno es medio gato, uno puede ir viendo el código y uno dice, bueno, esto hace esto, esto hace lo otro. Y dependiendo del orden y la lógica que siga la persona que desarrolló el código. Pero siempre es bueno que nosotros documentemos internamente qué estamos haciendo. O sea, pongamos etiquetas o documentación interna o labels dentro de nuestro código fuente. De tal manera que esas etiquetas no sean tomadas por el compilador como código. O sea, que el compilador las vaya a ignorar. Entonces, bien, en Python hay dos maneras de hacer documentación o etiquetas o poner texto que no se vaya a confundir con código. Una es mediante el símbolo de gato o el signo hashtag. ¿Ok? Todo lo que coloque después de un signo numeral va a ser ignorado por el compilador. ¿Ok? O sea, esto no es código fuente, sino que es un comentario. Entonces, a mí siempre me gusta que cuando están desarrollando pongan exactamente el sentido de lo que van a hacer. Entonces, digamos, aquí es muy básico, ¿verdad? Porque son nuestras primeras programitas. Pero, por ejemplo, acá, ejemplo de uso de variables. ¿Ok? Entonces ya sabemos que todo lo que viene aquí es ejemplo de uso de variables. Tal cual yo se lo documenté a ustedes en los ejemplos. ¿Ok? Hay otra manera de documentar, porque esto documenta una línea nada más, o lo que esté ahí. Ya todo esto ya lo va a tomar como código fuente. Ok, hay otra manera de hacerlo, que es mediante las comillas dobles. Las comillas dobles como tal representan texto. Pensaba que las hice. Ya las perdí, estas comillas dobles. Las comillas dobles representan texto, ¿verdad? Si va así. Pero si yo coloco no dos, sino tres comillas dobles, así juntitas, y aquí puedo colocar la Biblia si quiero. ¿Ok? Y cierro. Todo lo que esté entre estas tres comillas dobles no me lo va a tomar como texto, sino que me lo va a tomar también como una etiqueta. Entonces, tampoco lo va, o sea, todo esto lo va a ignorar. ¿Ok? Y con esto ustedes pueden documentar aquí, bueno, en este código fuente voy a hacer un sistema o voy a programar una calculadora científica, aquí, taca, taca, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, aquí, que allá. ¿Ok? Bueno, ustedes pueden ahí documentar cualquier cosa. Es importante documentar, que es importante ya cuando hagamos cosas un poco más complejas, que documenten lo que se está haciendo. ¿Ok? Muy importante. Ok, bueno, en este caso vamos a tomar estos ejemplos que ya teníamos por acá. Vamos a ir revisando. Como les dije, son ejemplos de variables. Vamos a ir analizando aquí. Aquí tenemos, vean, por ejemplo acá, yo les estoy, bueno, voy a quitar esto para que no se vea ahí feo. Ven, en este caso, cuando ustedes vean el código, lo descarguen, lo compilen si es el caso, o sea, lo corran, van a saber qué es. Si utilizan REPL, pueden perfectamente descargar el código que les estoy poniendo, copy paste,
y lo pueden copiar y pegar en su rep. Ahí copian y pegan y lo ejecutan y van a ver los resultados. ¿Okay? También pueden cargar un archivo. Aquí, upload file. Lo único que en REPL sí tienen que tener cuidado, porque él va a tomar como archivo para correr, va a tomar el que se llama main.py. Entonces, aunque ustedes suben varios archivos acá, él va a correr el código que esté en el main.py. Entonces, por ahí, por si ustedes suben archivos o hacen otros archivos y dicen, profe, es que no me corre lo que estoy programando en el archivo tal, es que tienen que colocarlo en el main.py, ¿verdad? Main.py, para que lo tengan en consideración nada más. Ok, bueno, en este caso, también aquí puse una pequeña documentación para que ustedes sepan qué es el tipo de dato o el tipo de valor que vamos a usar acá. En este caso vamos a ver variables enteras. ¿Ok? Valor 1. Este es el nombre de la variable que yo quiero. Se llama valor 1. ¿Ok? Esta variable, esto vamos a verlo ahí. Esta variable, ese es su ID. Le estoy asignando un número 23. Este simbolito que ustedes ven acá, este igual, es la asignación simple en Python. Lo que está a la derecha del igual, lo voy a pasar aquí, a este valor, o a lo que está a la izquierda. O sea, paso lo de la derecha a la izquierda. ¿Ok? Eso es lo que hace el símbolo igual o el símbolo de asignación en Python. ¿Ok? Ahora bien, este valor como tal, si yo corro el programilla, no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay interacción. ¿Ok? Vamos a hacerle un poquito de interacción. Vamos a aprender nuestro primer comando para interactuar. Es el print. Este comando print básicamente toma cualquier cosa que esté dentro de estos paréntesis, ¿verdad? Lo que está dentro de los paréntesis se llaman parámetros o argumentos, digamos, por así decirlo. Entonces, toma ese parámetro que yo le meta allá dentro de los paréntesis y lo va a imprimir en pantalla. O sea, ya sea una variable, un texto, lo que sea. Entonces, en este caso, vamos a decirle acá que tome lo que tiene valor 1 y lo imprime en pantalla. Vamos a ver acá. ¿Ven? Un 23. No sé si lo ven bien ahí, pero ahí está. Es un 23. ¿Ok? Ahora bien, una variable no es que nace, yo la creo, bueno, aquí estamos haciendo todo, ¿ven? Creación y inicialización así de una vez. No crean que una variable se inicializa y se crea y ya queda con ese valor para toda la vida. No, esa variable puede ir cambiando de valores conforme yo quiera. Conforme se quiera, pueden ponerle los valores que ustedes gusten, cambiarlos, etc. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí lo voy a hacer de manera directa. Yo puedo decir que aquí a valor 1 ya no tienen 23, sino que ahora tiene un 45. Y si quisiera volverle a imprimir para ver que el cambio esté hecho realmente, pues lo hacemos, ¿verdad? Ven, aquí la variable nace, le asigno un número 43, es una variable entera, 23, perdón, variable entera, con nuestro comando inicial print, la imprimimos en pantalla. Aquí le caemos encima al valor que tiene nuestra variable llamada valor 1 y le asignamos un 45, ya dejó de lado el 23, ya el 23 murió, ahora tiene un 45, o sea, lo olvidó, ahora tiene el 45, ¿ok? E imprimimos el valor como tal. El print tiene ventajas, ¿verdad? Yo puedo imprimir cualquier cosa, realmente. Puedo aquí imprimir lo que tiene una variable, aquí puedo hacer una impresión como los famosos hola mundos
que uno ve en programación. ¿Ven? Aquí imprimí lo que tiene la variable. Cuando yo coloco una variable dentro para los parámetros del print, el print básicamente es el comando print y los dos paréntesis. Y dentro va lo que yo quiero que se imprima en pantalla. Así son muchos de los comandos en Python. El nombre del comando y paréntesis para mandar el argumento que quiero que utilice, digamos, que quiero que haga algo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante un montón de comandos. ¿Ok? Entonces el print puede imprimir variables, puede imprimir números, puedo hacer aquí. ¿Ven? Lo que no puede hacer es una mezcolanza de cosas. Por ejemplo, no puedo hacer esto. Algo así. ¿Ven? Cuando ustedes ven que el compilador les pone como una marca, le subraya como en rojito o otro color, eso quiere decir que hay un error de sintaxis. El error de sintaxis no permite que el programa corra, ¿okay? Porque están violando las reglas básicas del lenguaje de programación, ¿okay? Eso se llama error de sintaxis, ¿okay? Entonces hay que corregirlo sí o sí. En ocasiones son bastante bueno, digamos que sabiendo las reglas, o sea, no deberíamos incurrir en errores de sintaxis, pero siempre nos va a decir sintaxis inválida, ¿no? Va a decir eso cuando es un tipo de error así. Bueno, no podemos hacer mezcolanzas, pero sí podemos partir, por decirlo así, la impresión en partes. O sea, yo podría, para que esto no se vea así, digamos, no se vea solo un 23 o algo así, yo podría perfectamente decir, bueno, vamos a ver. ¿Ok? Ven, aquí tengo un grandísimo error de sintaxis. ¿Por qué? Porque es que estoy mezclando peras con chayotes. O sea, texto con número, texto con variable. Pero si yo coloco aquí una coma, básicamente estoy dividiendo el print en partes. O sea, estoy enviando no un argumento, sino dos argumentos. Entonces, él va a saber y va primero a imprimir todo bien, y luego imprime este. ¿Ven? Con la coma, entonces, con la coma podemos hacer que la impresión, con el comando print, poder separarlo. O sea, poder hacer más cosas. Y aquí podría hacer más cosas acá. ¿Ven? O sea, podría ir metiendo más y más y más y más argumentos separados con comas, y el print me lo va a imprimir en una sola línea. Bueno, un poco ahí para que vayamos bien. ¿Qué tal esa primera variable tipo entero? Uy. Sencillo, ¿verdad? Ok, recordemos que el nombre de la variable pues tiene que ser significativo. Ahorita le puse valor 1 porque pues, es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver estos dos aquí. Los que son tipo flotante y el tipo carácter. ¿Ok? El tipo flotante, quitémosle esto aquí. El tipo flotante o tipo float, ¿ok? A esta variable le puse flotante, es el nombre que le puse. Le pude haber puesto X, Y o variable 2, pero le puse flotante para que se entendiera más. Le estoy asignando, ven, en este caso le puse un número entero. Aquí estoy poniendo un número con decimales, ¿ok? Y aquí igual, estamos haciendo una impresión en dos partes, ¿ven? El valor flotante es, y mando a imprimir la variable.
cuando yo mando a imprimir una variable que esté declarada, no me va a imprimir la palabra flotante, porque no, ese es el ID de ella. Va a tomar lo que está dentro de esa variable, o sea, el valor que está en la variable, y eso es lo que va a imprimir en pantalla. ¿Ok? O sea, en este caso, el 10.234. Un carácter es eso, un carácter, o sea, un valor nada más, o sea, una cosa. Vamos a ver si también lo puedo separar aquí con, qué sé yo, un simbolito. ¿Verdad? Esto es un carácter, o sea, una única cosa, ya sea un símbolo, un número, una letra, un carácter especial, cualquier cosa. ¿Ok? Compilemos esto. Es importante también, yo obvié explicarles, para compilar y correr en REPL, apretamos este botoncito que está aquí arriba, que dice Run. Entonces apretan este botón y, como ven, todo se va a ir ejecutando en orden, de manera estructurada. ¿Ok? Primero línea 1, línea 2, línea 3, así hasta la cantidad de líneas que tenga. Esto por ahora, porque mediante estructuras de control, que vamos a empezar a ver la otra semana, podemos modificar el orden en que se ejecuten las cosas. O sea, podemos hacer que una línea se repita, que se brinque una línea, que se brinque líneas de código, etc. O sea, no precisamente todas las líneas de código se tienen que ejecutar, sino que para eso podemos usar condiciones y otras cosas para hacer que, o para regular el correr de nuestro código fuente. ¿Ok? Bueno, en este caso, como vemos por acá, el valor flotante es 10.234 y el valor char es este simbolito que pusimos ahí. ¿Ok? Entonces ya tenemos enteros, flotantes y carácter. ¿Ok? Vamos con los famosos strings. Vamos con los famosos strings. Vamos primero a hacer una cadena sencilla y luego vamos a ilustrar. Hola, esto es una cadena. ¿Ok? Igual. ¿Ven la diferencia? Aquí es solo un carácter y aquí es varios caracteres, encerrados o delimitados mediante los comillas dobles. ¿Ok? Vamos a imprimir por acá para que vean. ¿Ven? Él toma lo que está en la variable cadena, que fue el nombre que yo le di a esa variable, y va a imprimir lo que está dentro de la variable, o sea, el contenido de la variable o el valor de esa variable. No imprime el nombre de la variable, ¿ok? Sino que imprime el contenido de la variable como tal. ¿Ok? Ahora bien, ¿se acuerdan que hablábamos de los caracteres especiales? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, por ejemplo, el \n, como ven es un carácter y como tal puede ir dentro de una cadena de texto. ¿Ok? Vean lo que pasa acá, vean, aquí está todo pegado, ¿ven? Cuando yo lo imprimo acá, ¿ven lo que sucede? Que me coloca el texto que está inmediatamente después de este \n, me lo coloca en una línea aparte. ¿Sí? Lo coloca en otra línea. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un carácter especial para un enter o un cambio de línea. ¿Okay? Puedo hacer cuantos cambios de línea quieras, es el caso. ¿Ve? Cambio de línea y sigue. ¿Ok? También hay otro carácter especial, se había comentado, la tabulación. ¿Ok? Vean lo que va a pasar. Si ustedes escriben mucho y no les alcanza, él automáticamente les va a dividir la línea. O sea, les va a poner una línea de más. Pero esa línea de más, ven que no es una línea más de código,
para que no se confundan. Ven, esto sigue siendo parte de la 18. Cualquier cosa para que lo tengan en consideración. Vean esto. Ay, mira. Vamos a ver acá. Pongámosle en doble tap porque seguramente no se vio. Ven, ahora sí. Se vio mejor. Es que la tabulación quedó a la pura par. Ven. Vamos a ver. Pongamos aquí otro cambio de línea. Vean cómo estoy haciéndole ahí. Y voy a colocar acá. Quiero que se vean los simbolitos esos. Si yo hago esto acá, simplemente, vean lo que pasa. Aquí se va a armar un santintín porque se va a armar ahí la gorda. Eso no va. Vamos a ver qué pasa. Ven. Estos caracteres no sirvieron de nada. Vamos a ver. Si yo coloco esto, algo como esto así. Usando el carácter de escape, backslash, esta cosa, backslash doble comilla, yo puedo hacer que precisamente las comillas sean parte del texto como tal. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, digamos que los tres más usados: las comillas, el backslash n para un cambio de línea y el backslash p para una tabulación. Es más, si quiero que también me escriba un backslash, tengo que poner un doble backslash. Vean. ¿Ve? Él sabe que después del backslash va un carácter especial que va a tener que interpretar. Y como es otro backslash, entonces le dice, mira, lo que quiere poner es un backslash. Entonces, plan, lo pone ahí. ¿Ok? Bueno, este es un tipo de dato string. ¿Ok? ¿Que tienen que tener caracteres especiales? No, precisamente, pero los pueden tener. Dependiendo del sentido que le quieran dar al string. Y el último de los caracteres, el último de los tipos de datos es el tipo de dato booleano, el que almacena solo dos valores, ya sea verdadero o falso. Entonces aquí estamos creando una variable llamada booleano, ¿ok? Que tiene el valor de true o el valor de verdadero, en este caso, y aquí lo que estoy haciendo es imprimiéndolo nada más, y aquí el valor de falso. Nada más. Es los únicos dos valores que puede obtener una variable tipo booleano. True, y es importante, va con la T mayúscula. Y false, importante, va con la F mayúscula. ¿Ven? Ok. Y esto, bueno, son los tipos de datos, digamos primitivos. Metamos ahí al string como si fuera primitivo. ¿Ok? Son los tipos de datos primitivos que podemos ver. Importante resaltar de acá cómo inicializamos la variable. No solo le darle el nombre y asignarle un valor. Las variables pueden tener el contenido de otras variables, o sea, una variable dentro de otra. Yo podría hacer, qué sé yo, algo como esto. Vamos acá. X le asigno 23, valor 1 igual a X, o sea, prácticamente lo que tiene el contenido de, 23, de X, que es 23, lo va a poner en valor 1 y es exactamente igual, como ven. Ok. Y bueno, poco básico, pero interesante. Sí, señor. Y el otro trae con un valor de 1 igual X, no sé, más un número o... Sí, claro. Alguna operación, ya vamos a verlo, pero... O sea, como en el valor de 1 igual X, sumarle algún número ahí random o hay que primero... No, puede ser cualquier cosa. O sea, la puedo inicializar con un valor constante. Estos valores que están así,
se llaman constantes. Y estos son variables. ¿Por qué? Porque pueden variar, a la redundancia. O sea, lo puedo inicializar así como lo hicimos, con una constante o con una variable o con una expresión. Con cualquiera. Okay. ¿Otra pregunta, duda, consulta? Ok, bueno. Sí, señor. Ah, disculpe, no lo vi. En los que sucede verdadero o falso, Ajá. ¿cómo se hace para que, digamos, cuando es falso, ejecute X cosa y cuando es verdadero? Ah, eso es como una estructura de control llamada if, else y el if. ¿Se pone por debajo de una línea de código o cómo se pone? No, eso es dependiendo porque tal vez con lo que vamos a ver ahorita se te ilustre un poco más cuando puedo usar un verdadero o un falso. Básicamente, por ejemplo, cuando estamos haciendo una comparación, digamos, es x mayor que 3, digamos. Si eso sucede, esa expresión que es verdadera, o sea, esa expresión va a devolver un true. Entonces, yo puedo utilizar el resultado de lo que da esa expresión como una evaluación del condicional que voy a utilizar. Me estoy adelantando un poco, pero así es como se utilizaría. De hecho, vamos a ver ahorita el resultado de las expresiones como tal para que vean cuándo da verdadero y falso y eso. Y ya la otra clase, ya vemos la estructura de control para que vean cómo se aplica ya modificando el comportamiento de la ejecución del código. Ok, con gusto. Ok, bueno, entonces vamos a ver por acá ahora un poquito. De hecho, ven que esta presentación tiene, de hecho, el tema este. Ok, vamos a ver un poco ahora de operadores. Para hoy espero que terminemos los de asignación, los relacionales y los lógicos. Y adicional los aritméticos. Ok, los básicos. Ya vimos el operador de asignación más básico que hay, que es el igual. Ok, los operadores de asignación se utilizan para asignar un valor a una variable u objeto. Cuando hablo de objeto, hablo de un tipo de dato compuesto. Parecido al igual. ¿Okay? El igual sencillo es asignación en Python. ¿Okay? Adicional al igual sencillo, que es el más simple y asigna a la variable izquierda el valor de la derecha, ¿verdad? O sea, a esta variable a la izquierda le asigna el valor de la derecha. ¿Okay? Existen otros que combinan algunos, ¿cómo se llama? Operadores matemáticos, operadores aritméticos. El más igual, el menos igual, el por igual y el divisor igual. ¿Ok? Antes de ver estos amiguitos, vamos a hacer ejemplos con el operador de asignación y los operadores aritméticos básicos que vamos a ocupar en Python. ¿Ok? Entonces vamos de nuevo a Python. Aquí yo tengo otro ejemplito llamado operadores de asignación y aritméticos. Ok, entonces vamos para acá. Y los vamos a ir viendo poco a poco. Ok, entonces vamos por acá. Y aquí le decimos a este, como ya está respaldado, ya lo tienen ahí, entonces voy a utilizarlo acá. Ok, en este ejemplo que tenemos acá, vamos a ver operadores de asignación y aritméticos. Ok, aquí vamos a declarar tres variables. Una variable llamada valor 1, valor 2 y resultado. ¿Ok? La variable valor 1 vamos a asignarle un 9, número entero. La variable valor 2 vamos a asignarle un 4. Se le cayó exactamente debajo de su asiento. Ok. Y a una variable resultado le vamos a asignar un 0. ¿Por qué? Porque ese va a ser el resultado de las operaciones aritméticas. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a ir viendo las dos primeras, que son la suma simple y la resta simple. Vamos a irlo haciendo aquí uno a uno. La suma simple, y con eso ilustramos el operador de asignación. Resultado igual. Ven que ahora del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, del igual, lo que hay es una expresión aritmética. ¿Ok?
que utiliza dos variables. Entonces primero se resuelve y luego el resultado se asigna a la variable de la izquierda. ¿Okay? Entonces en este caso, resultado igual a valor 1 más valor 2. Entonces en este caso sería 9 más 4, 13. ¿Okay? Y aquí imprimimos. El resultado de la suma es resultado, que debería ser 13. ¿Okay? En este caso, en este particular, resultado le vamos a asignar valor 1 menos valor 2. O sea, estamos sobreescribiendo lo que tiene el resultado o cayéndole encima con lo que tiene valor 1 menos valor 2. Entonces en este caso sería 9 menos 4, 5 en su sana teoría. ¿Ven? El resultado de la suma es resultado y el resultado de la resta simple es resultado, como vemos aquí. ¿Ok? Suma y resta, bastante sencillo. Ya sabemos, ¿verdad? El igual es para asignar lo que está. Se resuelve la operación, el valor, lo que sea que esté a la derecha y se asigna a la izquierda. ¿Ok? Ahora bien, vamos ahora con dos bastante sencillos también. La multiplicación simple y la división simple. Para la multiplicación, el operador es este asterisquito. Ese operador es el de la multiplicación. Cabe acá acotar que en Python, en todos los lenguajes de programación, aplica las leyes del álgebra universal, por decirlo así. O sea, precedencia de operadores, puedo cerrar entre paréntesis las, ¿cómo se llama? Las opciones, ¿cómo se llama? Las operaciones que quiero que se ejecuten primero, etc. No existen paréntesis cuadrados, paréntesis de llave, ni nada de eso que uno utiliza como para no enredarse a la hora de hacerlo. Aquí es paréntesis, paréntesis y paréntesis será. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de anidar paréntesis para que vean dónde se abre, dónde se cierra y demás. ¿Ok? Pero cabe la salvedad para que lo tengan en consideración. Ok, entonces la multiplicación es mediante el símbolo asterisco, ¿verdad? Entonces se resuelve esta operación. En este caso sería 9 por 4, 4 por 9, 36. 9 por 4, 36. Y se asigna al resultado. Y en este otro, valor 1 menos valor 2. Entonces tenemos el resultado de la división es resultado. ¿Ok? Entonces va a dividir 9 entre 4. En este caso dará como 2 punto algo, ¿verdad? Vamos a ver, 2.25, por ahí, no sé. Ah, mira, 2.25. Ok. Como vemos por acá. Vean qué interesante lo que está pasando aquí. Bueno, esto ya los analizamos, ¿verdad? Aquí la multiplicación es 36 y aquí el resultado de la división es 2.25. Ven que antes el resultado era entero. Vino siendo entero y todo. Y llegó la división y lo volvió, o sea, le asignó un valor flotante y convirtió a nuestra variable de resultado en flotante. Entonces, desde ya se los digo, tengamos cuidado a la hora de programar. ¿Por qué? Porque eso se ha comentado al principio, un poquito antes. Una variable no precisamente nace, o sea, no, como es tan flexible, no precisamente siempre se va a mantener el mismo tipo de dato que nosotros le asignamos. Pasa mucho con las divisiones. La división siempre me va a dar, siempre me va a dar un resultado flotante, aunque sea entera, aunque sea una división entera. Por ejemplo, en vez de 9, pongamos 8. 8 entre 4 es 2. ¿Ok? Es exacta, pero ven que me pone 2.0. ¿Por qué? Porque el resultado del operador divisor, que es el slash normal, siempre va a dar como resultado un valor flotante. Entonces, cuando estén ya desarrollando y hagan una división, sepan que ese resultado siempre va a ser un flotante, para que sepan que el recipiente de esa operación va a ser un número flotante, ¿okay? No se confundan después.
Ok. Y vean que acá dice que morfara no, que meta, ¿qué es? Que se conformara. ¿Sí, señor? Ah, eso es otra cosa, sí. Pero eso lo va a obligar a a que haga la entera. Que ya la vamos a ver. Ok. Bueno, entonces, por acá. Como decía el compañero, ¿todo claro hasta ahorita? Como decía el compañero, existen, esas son las 4 operaciones básicas. Existen algunas operaciones de interés que también nos pueden facilitar la vida. ¿Se acuerdan cuando vimos cambios de bases? Esa presentación, esa parte que hicimos para cambiar bases y todo el asunto. Nos interesaba de sobremanera ir dividiendo de manera entera para ir obteniendo los residuos. O sea, dividir, como raro, dividir el resultado de la división en su parte entera y su residuo, o sea, su cociente entero y su residuo. Y ahí, en programación también es muy útil hacerlo. Entonces, existen unos operadores que permiten realizarlo. Tenemos por un lado la división entera, ¿ok? La división entera la logro mediante un doble divisor o un doble slash, ¿ok? Esto lo que va a hacer es tomar la parte entera de la división, sea exacta o no sea exacta, únicamente toma la parte entera y el resultado lo deja en un entero. Eso sí, entonces en este caso voy a volver a forzar a que el resultado sea entero. Veamos. ¿Ven? 2.25 y aquí como lo forcé que fuera entero, el resultado es 2. Interesante. Ok, aquí podríamos usar cualquier valor, qué sé yo, 13 entre 4. 3.25, la parte entera es 3. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que sobró? Lo que sobró lo puedo obtener mediante el operador módulo o el operador residuo. ¿Ok? ¿Cuál es ese operador? ¿O cómo es ese operador en Python? Es este simbolito. Este simbolito que está por acá. ¿Ok? El operador residuo en Python. Eso me va a tomar el residuo, o sea, lo que sobró, el entero que sobró de la división como tal. Veámoslo por aquí. 12 entre 4, perdón, 13 entre 4 me va a dar 3 y sobra 1. Y sobra 1. Hagamos otro por acá, qué sé yo, 15. 15 entre 4 es 3 y sobran 3. ¿Sí? Importancia del residuo. Ajá. Es un símbolo de porcentaje, sí. Este es el más, el menos, el por, el slash, en la división entera es doble slash, y este es el símbolo de porcentaje. ¿Ok? Le dirán, profe, entonces ¿cómo saco el porcentaje en Python? A pata. Se programa o utiliza una librería, pero el porcentaje es el módulo aquí. ¿Ok? Cosas para las que podemos utilizar el operador módulo. Bueno, lo podemos utilizar para problemas, por ejemplo, saber si un número es divisible entre otro, qué sé yo. ¿Será el número 35.323 divisible entre 3? No sé, sáquele el módulo. Si el módulo es 0, o sea, si da como residuo 0, entonces sí es divisible entre 3. ¿Sí, señor? Y eso no lo podemos usar también para pasar números sin base decimal a base binaria. Sí, claro, para eso. Con el residuo, con los 6, 1, 0. Ahí habría que hacerlo con un ciclo. Es una interesante. No, o sea, hay que hacer, o sea, más adelante, porque todavía no saben hacer ciclos, pero más adelante van a aprender a hacer ciclos. De hecho, ya la otra semana, hacer que instrucciones se vayan repitiendo hasta que pase algo. Entonces, podríamos hacer un buen laboratorio de que hagan un cambio base ahí. Interesante. Pero sí, para eso se puede hacer. Con gusto.
Otro de los operadores sencillos, muy útiles, es el exponencial básico o el exponencial simple, que lo logramos mediante un doble asterisco. Entonces, va a ser elevar esta base a este exponente. ¿Ok? Elevar valor 1 al exponente valor 2. ¿Ok? El de la izquierda elevado a la derecha. ¿Ok? Por ejemplo, hagamos aquí un poquito. 9 elevado a la 4. ¿Cuánto será? 9 elevado a la 4 es 6561. Y aquí, en este print, como ven acá, hice algunas cosillas interesantes. Dividí el print no solo en 2, sino que lo dividí aquí en 1, 2, 3, 4 y 5, todos separados por comas. ¿Para qué? Para imprimir más de una variable dentro de la misma línea del print. Como ven, valor, texto, valor, texto, valor. ¿Ok? Estos son los operadores más sencillos, más, digamos, elementales que podemos ir utilizando. Hay más, pero estos son los más sencillitos hasta ahorita. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno. Ahora, como veíamos en la presentación, tenemos estos operadores de asignación: más igual, menos igual, por igual, divisor igual. Estos operadores básicamente son como para ir ahorrando tiempo o para ir ahorrando código, por decirlo así. ¿Ok? El operador más igual suma a la variable de la izquierda el contenido de la variable de la derecha y lo deja en la variable de la izquierda, o sea, sobrescribe la variable de la izquierda. La resta a la variable de la izquierda el valor de la derecha y lo deja en la variable de la izquierda, y así también con la multiplicación y la división. ¿Ok? Veámoslo por acá. ¿Ok? Ok, veámoslo aquí mismo. ¿Ok? Vamos a ver primero el operador, antes de ver este aquí, el más igual. Aquí no hay ninguna cosa de que resultado igual a este. ¿Por qué? Porque únicamente voy a utilizar dos variables. Entonces, en este caso, vamos por aquí, valor 1 más igual valor 2. ¿Qué quiere decir esto? Esta instrucción es el equivalente a esta. Valor 1 se le asigna lo que tiene valor 1 en ese momento más valor 2. Recordemos que primero se resuelve lo de la derecha del operador de asignación y se pasa a la izquierda. ¿Ok? El valor se pasa a la izquierda. Entonces, en este caso, 9 más 4 me debería dar 13. ¿Verdad? Sí, señor. Es similar, pero, o sea, es exactamente igual que esto. ¿Cómo va a poner solo el igual? Correcto. Aquí está adicional. Adicional está tomando lo que tiene él más lo que tiene este. Y lo está depositando acá. Le está cayendo encima el valor. Ajá. Sí, sí, eso es lo que se utiliza a la hora de concatenar. Concatenar es otra cosa. Se utiliza solo el más. ¿Solo el más? Concatenar es unir texto con texto, pero después lo vemos. ¿Ok? Ok. Este sería para sumar. En este caso, valor 1, ¿cuánto tiene? Bueno, debería tener 13. Si yo tomo aquí 13 menos valor 2 menos 4, ¿verdad? Sí, menos 4, me debería dar 9 otra vez. O sea, valor 1 pasa a ser 9. Si yo tomo valor 1 y lo multiplico por valor 2 y lo guardo en valor 1, como ya tenía 9, 9 por 4, 36, ¿verdad? Aquí yo lo estoy poniendo como para que vayamos viendo. 9 por 4, 36.
valor 1 debería tener 36. Y ahora aquí, a valor 1, que tiene 36, lo divido entre valor 2 y lo deposito en valor 1, me debería dar 9. Bueno, en este caso 9.0, ¿verdad? ¿Ven? 13, que es este. 9, aquí. 36 y 9 otra vez. ¿Ok? ¿Para qué se utiliza? Es como más caché, más bonito así que así. O sea, exactamente hacen lo mismo. O sea, es exactamente igual. Pero este es menos código fuente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿También aplica el del doble slash? No. No existe el doble slash igual. Ese no. Solo estos. Ok. ¿Todo bien hasta ahora? Ok. Bueno, nos queda poco tiempo, pero esperemos lograr acá terminar esta parte. Ok. Los otros operadores que tenemos son los operadores relacionales. Ok. Estos me permiten evaluar dos condiciones. Bueno, me permiten evaluar expresiones, o comparar expresiones, ya sean valores o expresiones como tal. Ok. Estas comparaciones me arrojan un valor de verdadero o falso, dependiendo si se cumple o no se cumple. Entonces tenemos las dos iniciales, que son el igual, y ahora sí, ¿cómo se hace el igual en Python? Bueno, el igual en Python es un doble igual. O sea, doble signo de igual es el carácter de comparación. Se compara lo de la izquierda igual a lo de la derecha. Y si es igual, entonces esa expresión se convierte en un verdadero. Y si no son iguales, se convierte en falso. La otra expresión, o el otro operador relacional, es el diferente igual, o este signo de exclamación igual, que es el diferente. Él pregunta si la expresión de la izquierda es diferente de la expresión de la derecha. Si eso se cumple, todo eso es verdadero. Si no, o sea, si son iguales, todo eso es falso. ¿Ok? Y los otros cuatro son los de la niña Pochita. El menor que, el mayor que, el menor o igual que, y el mayor o igual que. Que de igual manera, por ejemplo, con el mayor o igual, si el de la izquierda es mayor o igual que el de la derecha, entonces esa expresión se hace verdadera. ¿Ok? ¿Una pregunta? Ok. Entonces, chequémosla. Chequemos el ejemplillo. Ok, vamos a hacerlo acá. A ver si nos va a dar chance, por dicho. Es un grupo muy caché. Ok. Bueno, vamos entonces a hacer algunos ejemplitos. Vamos a declarar acá tres variables, A, B, C. La variable A tiene un 9, la B tiene un 4 y la C tiene un 5. ¿Ok? Bueno. Voy primero a evaluar el operador igual. ¿Ok? Vamos a evaluar este operador. Yo les dije que la expresión como tal, cuando se evalúa, me va a generar un resultado. ¿Ok? Me va a generar un resultado de verdadero o falso. Entonces, debido a ese resultado, esto no se hace así. O sea, yo no voy a usar el print para hacer esto, sino que lo que quiero que ustedes vean es que esa expresión, o sea, el resultado de la evaluación de esa expresión me va a dar verdadero o falso. Básicamente, los operadores relacionales, estos que vemos acá, son utilizados para estructuras de control. Por ejemplo, condicionales, ciclos y otras cosas. Ahí tienen mayor sentido. Pero aquí es como para que ilustremos qué es lo que se ve. ¿Okay? Qué es lo que internamente, qué es el resultado que genera cada una de las operaciones. ¿Ok? Entonces veamos por acá. ¿Es A igual a B? O sea, A vale 9 y B vale 4. Esto debería ser falso, ¿correcto? ¿Es A
igual a b más c. Ve que aquí estoy comparando una variable con una expresión. Primero se evalúa la expresión y luego se compara. Es 9 igual a 5 más 4 o 4 más 5. Es 9 igual a 9. Esto debería ser verdadero. ¿Ven? Verdadero y falso. Eso es lo que me va a generar, o el resultado que voy a tener a la hora de aplicar un operador relacional. ¿Ok? Voy a tener un resultado de verdadero o falso, dependiendo si la condición se cumple o no. Ahora bien, puedo utilizar, veámoslo aquí de una vez, el operador diferente, con el mismo ejemplo de acá. Esto se debería invertir. El operador diferente va a ser verdadero, o sea, me va a dar un resultado verdadero si, solo si, los resultados, los dos lados de la expresión son verdaderos, ¿verdad? Están perdidos. O sea, si los dos lados de la expresión son diferentes, ¿verdad? Me parece que estaban dormidos. ¿Ok? Entonces, si los dos lados de la expresión son diferentes, esto me arroja un verdadero. Si los dos lados de la expresión son iguales, esto me va a arrojar un falso. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Es A diferente de B? A vale 9 y B vale 4. Sí, son diferentes. Entonces, este me debería dar verdadero. Es A, diferente de B más C. A es 9 y B más C es 9. Entonces, son iguales. Lo que me da que esta expresión es falsa. ¿Por qué? Porque estoy preguntando si son diferentes. Y los de la anilla pochita. El mayor que y el menor que. ¿Es A menor que B? A vale 9 y B vale 4. Esto es falso. ¿Es A mayor que C? Esto es verdadero. ¿Es A menor que B más C? Es falso. ¿Por qué? Porque B más C es 9 y A es 9. 9 no es menor que 9. Son iguales. Entonces esto es falso. Operadores menor que y mayor que. ¿Es A mayor o igual que B? ¿Es 9 mayor o igual que C? Pues sí, ¿verdad? ¿Es A menor o igual que B más C? A es 9 y B más C es 9. ¿Es menor o igual que B más C? Sí, en efecto. Es menor o igual. Entonces, aquí es falsa, pero aquí con solo colocar este me la va a hacer verdadera. ¿Ven? Okay. ¿Consultas hasta ahora? ¿Puedo usar el igual o diferente para texto? Sí, pero con texto hay que tener mucho cuidado. Pero sí se puede. Texto igual a texto, sí. Tenga cuidado porque se compara de carácter por carácter. Entonces, si hay algo que usted cree que es igual y le da diferente, puede ser que haya algún tipo de carácter distinto. ¿Alguien más? Ok. Bueno, nos quedó pendiente solo los operadores lógicos, pero no importa, arrancamos la otra clase con ellos.